El suroeste de Estados Unidos consume una cantidad asombrosa de agua. Con más de 60 millones de habitantes, decenas de millones de acres de tierras agrícolas y enormes industrias manufactureras que mantener, un suministro constante de agua bombeada hacia la región es crucial para su supervivencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo el suministro podría agotarse? Una crisis del agua se está desarrollando en el suroeste del país, ya que el poderoso río Colorado comienza a secarse como resultado del consumo excesivo y el cambio climático. Bueno, es cierto. Debido a la gigantesca y creciente demanda de agua en la zona y a la rápida disminución de la cantidad de galones disponibles, las escaseces críticas de agua son un peligro muy real y presente. La pieza más importante de este rompecabezas es el río Colorado, ya que es la principal fuente de agua para el suroeste. Básicamente es imposible exagerar lo importante que es el río Colorado para los estados del suroeste. El agua del río abastece a más de 40 millones de personas en la zona y sostiene 5 millones de acres de tierras agrícolas. No solo eso, sino que constituye la mayor parte del suministro de agua para varias ciudades importantes como Las Vegas, Tucson y San Diego. El lago Mead, el embalse artificial más grande, también juega un papel enorme aquí. Se alimenta principalmente del río Colorado y es la fuente principal de agua para Arizona, California y Nevada. Por supuesto, el lago Mead se está quedando sin agua muy rápido. En 2022 el embalse estaba utilizando solo una cuarta parte de su capacidad para almacenar agua. Es muy diferente a los años 80, cuando el lago podía haber cubierto por completo el edificio Empire State bajo sus aguas. Desde entonces, los niveles de agua han disminuido aproximadamente un 20% o 170 pies. Dado que tantos habitantes y agricultores dependen del lago Mead solo para sobrevivir, ya te puedes imaginar las preocupaciones que existen. Pero esto no solo está ocurriendo en el lago Mead. En Utah, por ejemplo, el Gran Lago Salado ha perdido el 73% de su agua en comparación con los promedios registrados desde 1850, y reportes recientes advierten que podría desaparecer en un plazo de 5 años. Entonces, ¿por qué están bajando los niveles de agua de la mayoría de estos lagos? Bueno, empecemos por ver a los agricultores locales y las empresas agrícolas. ¿Cuánta agua están usando? En resumen, mucha. En muchas zonas, el 50% o más del suministro de agua se destina a cultivar alimento para el ganado. Y en la mayoría de los estados, la agricultura representa la gran mayoría del uso de agua. En Nuevo México, por ejemplo, la agricultura de riego es responsable de aproximadamente el 80% del uso de agua. Pero esto es una pendiente resbaladiza porque si lo reduces, entonces tienes que decidir qué se cultiva y qué no. Para empeorar las cosas, la sobreextracción también es un gran problema en el sector agrícola. Si solo miramos la cuenca del río Colorado, se estima que la sobreextracción de agua subterránea suma alrededor de 1.24 millones de acres pie cada año, siendo Arizona la causa del 80% de esa cifra. Considerando que más del 50% del agua extraída de la cuenca va a la agricultura, la sobreextracción se acumula mucho con el tiempo. Con esta cantidad de agua dedicada a los agricultores, y especialmente a los ganaderos, no es de sorprender que el suministro de agua en el suroeste esté disminuyendo tan rápido. Esto solo refuerza la dura realidad. No es que la gente riegue sus jardines o incluso los campos de golf en el desierto lo que causa el problema. Es una adicción a la agricultura barata. Son las granjas que cultivan cultivos de alto consumo de agua en lugares que nunca estuvieron destinados a soportar ese tipo de vida. Pero este problema solo empeora cuando consideras, posiblemente, el mayor peligro de la región: la sequía. California acaba de tener el inicio de año más seco de su historia. En los últimos 20 años, el suroeste ha experimentado niveles de sequía nunca antes vistos. Durante ese tiempo, el caudal del río Colorado ha disminuido en un 20%, y esto puede tener consecuencias desastrosas para los embalses. Para darte un ejemplo, hablemos de nuevo del lago Mead. Como mencioné antes, el lago Mead está operando a alrededor de una cuarta parte de su capacidad total de agua. Pero, ¿qué pasaría si baja aún más? Bueno, si los niveles de agua bajan demasiado, el embalse ya no podrá hacer funcionar su presa hidroeléctrica. Es decir, si la sequía no se maneja adecuadamente, el embalse más grande del suroeste podría detenerse por completo, junto con miles de millones de dólares en actividad económica y miles de empleos que dependen de él. Y por todos los indicadores, la sequía llegó para quedarse en el futuro previsible. La precipitación sigue disminuyendo a tasas altas. Simplemente no hay suficiente agua para todos. Y ni siquiera he hablado de la temperatura. El suroeste de Estados Unidos es caluroso. O sea, increíblemente caluroso. Algunas ciudades fácilmente alcanzan hasta 120 grados Fahrenheit diariamente en el verano. Y para los que no son estadounidenses, eso es como 50 grados Celsius. El agua ahí se evapora extremadamente rápido. Y como hace tanto calor, la zona simplemente necesita más agua. Pero esto es lo que pasa cuando construyes y vives en áreas que nunca estuvieron diseñadas para tener grandes poblaciones viviendo ahí. Los bosques empiezan a quemarse más, los ríos se reducen, y la arena empieza a volar por lugares que antes estaban cubiertos de vegetación. El suroeste desértico es un entorno intrínsecamente limitante, incluso con un gran río atravesándolo. Y la cosa es que solo está creciendo. La población del suroeste ha aumentado cerca del 50% en los últimos 20 años, así que no es una cuenta complicada. Más personas y menos agua equivalen a mayores escaseces. Pero eso no es todo. Hay otra razón, aún más aterradora,
para esperar que la sequía tenga efectos aún más graves. El cambio climático. Si bien ciertamente hay razones a menor escala para culpar de la sequía, ninguna de esas razones hace justicia a la magnitud de la situación si no hablamos del clima. En pocas palabras, la zona se está volviendo cada vez más caliente y árida, al grado de que algunos científicos del clima dicen que llamarlo sequía no es del todo preciso. En cambio, dicen que deberíamos llamar a lo que está ocurriendo aridificación, un suroeste cada vez más seco como nueva normalidad. Es difícil discutir este punto cuando ves los patrones climáticos. Cada año hay dos factores básicos que determinan qué tan húmedo o seco estará el suroeste: el número de tormentas que llegan a la región desde el Océano Pacífico y la cantidad de lluvia que trae el monzón estacional. Como ya habrás adivinado, ambos tipos de tormentas han disminuido enormemente en los últimos años. En 2020 hubo un fracaso total del monzón, lo que llevó al verano más seco en la historia registrada del suroeste. El aumento de las temperaturas solo ha empeorado el problema. Ya sabemos que hace muchísimo calor en esta región, pero la temperatura promedio ha subido 3 grados Fahrenheit desde el inicio de la sequía de 2020 y seguirá aumentando. Al momento de hacer este video, la Tierra también alcanzó la temperatura más alta jamás registrada por instrumentos creados por el hombre durante 4 días seguidos del 3 al 6 de julio de 2023, mostrando una señal de lo que podría venir. Las temperaturas más altas solo aumentan la evaporación, haciendo que la Tierra esté aún más seca de lo que ya está. Y para colmo, el problema no ha hecho más que empeorar por la pésima gestión del agua que aún queda. Ahora, si te preguntas cómo es posible malgestionar algo tan simple como el agua, te sorprenderías. De hecho, se puede argumentar que toda esta crisis del agua se debe en gran parte a la mala gestión que se remonta a la década de los años 20. Verás, cuando los estados del suroeste estaban redactando un acuerdo sobre cómo dividirían los derechos de agua del río Colorado, garantizaron a cada estado un porcentaje del flujo de agua del río. Solo que había un pequeño problema. Los planificadores pensaron que el río Colorado tenía más agua de la que realmente tenía. Así que a cada estado se le prometieron derechos sobre más agua de la que realmente existe. Y cada año subsiguiente ha agravado este error original con cada vez más mala administración. Cosas como los agricultores ignorando las prácticas de ahorro de agua y los gobiernos locales haciendo la vista gorda. Empresas agroindustriales eligiendo cultivos que requieren muchísima agua, como el algodón, que en realidad no generan tantas ganancias como cultivos más sostenibles, como el trigo. Los subsidios gubernamentales incentivan a los agricultores a cultivar cantidades insostenibles de forrajes para ganado, como la alfalfa y otros pastos. Todo esto se convierte en un problema serio cuando ocurre a una escala tan grande y parece empeorar cada año. Y por último, necesitamos hablar de otro problema, más oculto, para el suroeste de Estados Unidos: compradores extranjeros, particularmente compradores extranjeros de Arabia Saudita. No es exactamente un secreto que inversionistas y empresas sauditas han estado comprando tierras y derechos de agua en el suroeste, pero la magnitud es absolutamente impactante. Por ejemplo, la empresa saudita Fondamonte posee y también arrienda miles de acres de tierras agrícolas sobre un enorme acuífero subterráneo en Arizona, donde bombean cantidades ilimitadas de agua subterránea prácticamente sin costo alguno, en parte porque no hay regulaciones sobre cuánta agua se puede extraer del subsuelo. Consumen aproximadamente 18.000 acres-pie al año, y si no estás familiarizado con el término acres-pie, como la mayoría de las personas, pongamos ese número en perspectiva. Esa cantidad de agua podría abastecer a 54.000 hogares en Arizona. Y enfatizo que es una sola compañía saudita de agua en un solo estado del suroeste. Almarai, una empresa saudita de productos lácteos, ha comprado decenas de miles de acres de tierras agrícolas en California y Arizona, gastando más de $79 millones en el proceso. Cuando consideras la escasez de agua que ya existe en la región, y cuántos agricultores locales ya están agotando los suministros del lago Mead, este desarrollo no augura nada bueno para la sostenibilidad del agua. Entonces ahora, ¿qué pasa si el suroeste realmente se queda sin agua? Quiero decir, debe haber algún tipo de plan de contingencia para un problema tan serio, ¿no? Bueno, más o menos, pero en realidad no. Se han propuesto diferentes soluciones, pero la mayoría no son precisamente sostenibles. Quiero decir, al final, los agricultores necesitan bombear agua subterránea para sus cultivos, lo que solo empeora el problema. Así que el gobierno de Arizona ha considerado canalizar agua del río Mississippi, por ejemplo. Pero eso no solo es poco práctico, sino que también solo traslada el problema a otra fuente de agua sobreexplotada. La desalinización también es una opción, donde básicamente conviertes el agua de mar en agua limpia para beber, pero costaría alrededor de $2.000 por acre-pie, aproximadamente 10 veces más caro que el costo actual del agua del río Colorado, y probablemente demasiado caro para el sector agrícola, que nuevamente utiliza alrededor del 80% del agua de la región. La desalinización también presenta desafíos ambientales, como dónde poner la sal y los sedimentos que quedan del proceso, los cuales es malo devolver al mar, porque todo ese material extra básicamente contamina el agua de mar natural. También sería ineficiente e incluso más caro bombear el agua desde la costa hasta estados más al interior como Colorado. Así que realmente solo es una opción para los estados costeros. Pero eso no quiere decir que no se hayan dado algunos pasos positivos en la dirección correcta. En California, la demanda de agua disminuyó un 20% de 2015 a 2017 al aumentar los esfuerzos de conservación en las ciudades. De igual manera, en 2017 Arizona, en realidad usó menos agua que en 1957,
a pesar de que la población aumentó aproximadamente 7 veces desde entonces. Y en Las Vegas, la población aumentó en 800,000 personas desde 2002, mientras que el consumo de agua del río Colorado se redujo en un 31%, mostrando cómo crecer en medio de la escasez. Estos esfuerzos de conservación del agua se lograron en gran medida mediante medidas legislativas que limitaron el riego y gestionaron de manera más estricta los suministros de agua subterránea del estado. Y en el sector agrícola de todo el suroeste, los agricultores y las empresas están trabajando para usar menos agua, implementando sistemas de riego más eficientes, mayor captación de agua de lluvia y mayor reutilización de aguas residuales, lo cual, al final, es 2 o 3 veces más barato que lo que costaría la desalinización. Pero, ¿quién sabe qué puede pasar después? Podríamos ver una migración significativa de personas hacia la cuenca de los Grandes Lagos en las próximas décadas, ya que el agua dulce y los climas cada vez más templados harán de esta región un paraíso en comparación. El estado de Arizona ya ha comenzado a restringir la construcción futura de viviendas en el área de Phoenix debido a la falta de agua subterránea, basándose en proyecciones que muestran que los pozos se secarán bajo las condiciones actuales. Si este problema continúa empeorando debido a la ineficiencia y la complacencia, es muy probable que las personas en el suroeste tengan que adaptarse para vivir de manera sostenible con los recursos que tienen, no con los recursos con los que contaban.